Aquí están como cuando Ay, no le espérate que ya. a visitar la familia de la novia. Buenos días para todos y bienvenidos a un evento más que la Corporación Fenalco Solidario Colombia ha programado para las organizaciones que cuentan con nuestros servicios y otras interesadas en temas de tendencia mundial. Agradecemos muy especialmente a la reconocida empresa Frisbee, que como ya es costumbre patrocina estos importantes conversatorios. Hoy disfrutaremos del conversatorio Ideas de un café, nuevas promesas y compromisos del Plan de Gobierno Colombia, Potencia Mundial de la Vida 2022, en el marco de la sostenibilidad con énfasis ambiental. Nos acompaña como experta invitada y le agradecemos el haber aceptado nuestra cordial invitación en el día de hoy a la doctora Sandra Patricia Vilardi Quiroga. Ella es la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente contamos como moderadora con nuestra directora ejecutiva Sandra Sierra Belli. A ambas bienvenidas, es un placer tenerlas en este espacio. Gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos y esperamos que sea de todo su agrado. Les recordamos que vamos hasta las 11 de la mañana. Tan amables, mantener sus micrófonos en silencio mientras que dura el conversatorio. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Diana. Muy buenos días para todos. Felices nuevamente de este espacio. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ah, bueno, genial. De este conversatorio que desde nuestra corporación hemos visualizado de manera muy importante para mirar todos esos compromisos y esa mirada ambiental que tiene el nuevo gobierno y que tanto nos interesa desde nuestras organizaciones en temas de sostenibilidad. Entonces, una bienvenida a Sandra Patricia. Sandra, muy buenos días, felices de tenerte en este espacio, Ideas con un café. Espero que ya tengas un cafecito para que conversemos de esos sueños que se tienen en los temas ambientales y dialoguemos sobre algunos puntos supremamente estratégicos. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a Fenalco Solidario por la invitación. Mira, aquí me acaban de traer el cafecito. Hoy los estoy acompañando desde el Instituto Humboldt, uno de los lugares más importantes para la construcción de conocimiento de la biodiversidad de nuestro país. Estábamos justo saliendo de un comité directivo sobre el nuevo proyecto Jeff de Páramos, así que para mí es un gusto estarlos esta mañana y contarles y que hablemos sobre las políticas y sobre el enfoque del nuevo gobierno en los temas de biodiversidad, de medio ambiente, que cada vez han ido cobrando tanta importancia, más importancia, y eso es algo muy importante. Necesitamos una sociedad consciente, informada, preparada para los retos que nos esperan ante la crisis climática. Claro que sí. Te cuento que nos acompañan, van a ir ingresando empresarios muy comprometidos con los temas de sostenibilidad a nivel nacional. A todos los empresarios que van ingresando, la idea es que finalizando este espacio que va hasta las 12, nos puedan ir haciendo sus preguntas o dudas o inquietudes que tengan para que podamos hacer muy dinámico entonces este espacio. Entonces, pues comencemos, Sandra. Tú llegaste y me imagino que ya hay una agenda de compromisos ambientales importantes con el nuevo gobierno. Quisiera que me contaras esa mirada que tiene el nuevo gobierno y en cuáles puntos específicos se tendrá énfasis en los temas ambientales. Claro que sí. Pues todos sabemos que el programa de gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez se llama Colombia. Es la frase que recoge la importancia que tiene la biodiversidad en este país, el segundo país más biodiverso. Este programa de gobierno reconoce el papel de la biodiversidad y reconoce la diversidad geográfica de nuestra biodiversidad y su profunda relación con la diversidad cultural en los territorios del país. Entonces, teniendo en cuenta que desde el comienzo del programa de gobierno, digamos, la naturaleza, la biodiversidad son un tema central, hay unos ejes que van articulando cómo vamos a ir desarrollando esto. Lo primero es reconocer que esta potencia mundial de la vida tiene unas deudas históricas con la gente que depende de la biodiversidad.
Entonces, allí tenemos un primer eje, que es uno de los ejes de nuestro plan de desarrollo, que es fundamentalmente el de la justicia social, ¿cierto? Tenemos una brecha muy profunda de la justicia social en el país y normalmente, y uno ve viendo los indicadores sociales y económicos, pues la brecha más grande la tenemos en aquellos lugares más biodiversos. El Pacífico colombiano, la Amazonía, las zonas de los páramos, donde tenemos la biodiversidad más importante y representativa del país, tenemos a nuestros colombianos con menores posibilidades de bienestar humano. Entonces, esa justicia social tiene que ir muy encadenada con cómo entender la biodiversidad y la posibilidad de crear posibilidades de desarrollo y de bienestar para los habitantes en medio de la biodiversidad. Otro de los ejes es precisamente el de la justicia ambiental. Y la justicia ambiental, pues tiene mucho que ver con cómo no hemos logrado en Colombia entender cómo, digamos, aprovechar, cómo realmente relacionarnos con esa megadiversidad. Y lo que hemos hecho ha sido transformar y deteriorar la biodiversidad en lugar de crear valor con la biodiversidad. Hoy en día uno de los temas más dramáticos que tenemos es el avance tan acentuado de la deforestación en la zona norte del Amazonas. Y esto lo que nos está indicando es que los colombianos tenemos un problema con encontrar mecanismos de desarrollo con el bosque, con la biodiversidad, y lo que hacemos es terminarla, porque pues tradicionalmente hemos tenido una cultura, pues, y me refiero a tradicionalmente hace pues siglos, en la que nuestra garantía de seguridad y estabilidad económica está basada fundamentalmente en actividades agropecuarias, fundamentalmente en el ganado. Y eso, digamos, hoy en día tenemos que reconocer que ese modelo de desarrollo, fundamentalmente basado en una agricultura y en una ganadería extensiva, pues ha generado una pérdida de nuestro capital natural. Entonces, la justicia ambiental está muy asociada a reconocer que hemos perdido valores muy importantes de la biodiversidad, que eso está empobreciendo a la gente y las capacidades de desarrollo y que necesitamos restaurar, recuperar y hacer una economía productiva basada en la biodiversidad, no deteriorando la biodiversidad. Entonces, en esos dos ejes, en el de la justicia social y el de la justicia ambiental, pues vamos viendo cómo se va encarrilando las acciones y el pensamiento que va a tener este gobierno. Y eso lo tenemos que tener en unas apuestas muy claras en territorio. Entonces ya les mencionaba el tema de la Amazonía y cómo necesitamos y tenemos una responsabilidad fundamental con el planeta en cuanto a necesitamos garantizar y mantener el bosque que tenemos en pie, tenemos que frenar la deforestación, pero adicionalmente tenemos una tarea urgente entre todos, que es la de restaurar lo que hemos perdido. Y no por un capricho, sino que ante la crisis climática, la responsabilidad que tenemos como gobierno es dejar preparado, iniciados procesos más virtuosos, donde esos suelos y esas tierras deterioradas pues puedan llegar a ser generadoras de contribuciones desde la naturaleza al bienestar. Muchos de ustedes y muchas de las personas que seguramente nos acompañan saben el drama que tenemos de suelos desertificados, de suelos salinizados y erosionados, de cuencas de agua contaminadas y con poca regulación. Entonces, la restauración de nuestros ecosistemas no es solamente un tema ambientalista, sino que es un tema, por un lado, económico, pero por el otro lado, de seguridad humana para enfrentar la crisis climática. Entonces, a grandes rasgos, esta es un poco la postura, seguramente vamos a irla desarrollando en la conversación, pero quisiera dejar ahí como para insinuar por dónde vamos a ir trabajando. Ok, yo creo que has hecho una excelente introducción de cuál es esa mirada que ustedes tienen como gobierno. Nosotros nos hemos escuchado hablando de dos términos y quisiera que de pronto pudiéramos profundizarlo, Sandra, y es el tema de la economía extractivista y la economía productiva. Es decir, me imagino que está basado un poco en lo que acabas de mencionar, pero lo vemos con cierta frecuencia dentro de los discursos que inclusive la ministra Susana menciona. Cuéntanos un poquito esos dos conceptos que ustedes tienen dentro de la gestión que piensan realizar y cómo se planea hacer, o sea, cuál es la mirada de transición que ustedes desean implementar en el país.
Bien, yo creo que es importante reconocer que la transición ya se ha estado dando. De hecho, el gobierno pasado tuvo una apuesta muy importante con la construcción de las contribuciones no determinadas del país. Se creó la Ley de Acción Climática. Yo creo que el gobierno del presidente Duque dejó un avance institucional muy interesante para empezar a transitar la transformación productiva hacia una transformación, digamos, mucho más baja en carbono, pero también acelerar esa necesidad de actualización y de mejora en la optimización de otros de los sectores productivos en general. Nosotros continuamos esa tarea que, digamos, impulsada desde los compromisos que tenemos internacionalmente con el Acuerdo de París, y es como un país como el nuestro, en donde tradicionalmente su actividad productiva y su mayor contribución del Producto Interno Bruto ha estado basado en las actividades extractivas, ya sea de hidrocarburos, minerales o incluso pues la misma agricultura sin agregar mayor valor, pues puede, no solamente en la biodiversidad, sino también con una carbono neutralidad e incluso con naturaleza positiva. Esto lo que nos implica es que nosotros tenemos que ayudar a acelerar esa transición, que no es un capricho del gobierno, sino que es una urgencia planetaria, ¿no? Es una necesidad que todos los países tenemos que avanzar. Esta mañana estuve en un panel con la FAO, en donde, pues, digamos, tuve el honor de acompañar un par de 3 expertos en plenaria en Roma, y precisamente, digamos, la urgencia de poder complementar el discurso. Llevamos varios años desde el Acuerdo de París con un enfoque muy importante en disminuir emisiones de carbono, pero hoy en día sabemos que eso es insuficiente. Necesitamos ir transitando a una economía que valore la biodiversidad, que use la biodiversidad y que pueda adaptarse al cambio climático que no podemos frenar. O sea, ya si hoy en día pudiéramos reducir por completo las emisiones de carbono, los efectos en la atmósfera del carbono acumulado los vamos a seguir sintiendo durante varias décadas, incluso siglos. Entonces, tenemos una responsabilidad de ir acelerando esa transición para que no solamente bajemos las emisiones y podamos mitigar, sino que nos podamos adaptar. Y los actores económicos necesitan adaptarse también. Necesitamos ver qué actividades hoy en día tienen esa viabilidad a unas décadas más adelante, por insumos, por logística, y en donde tenemos unas nuevas oportunidades económicas que este país megadiverso le puede ofrecer al mundo. Entonces es pasar a otro estadio de la economía, a otro estadio de actividades económicas que en el PAN he estado explorando desde hace varias décadas, pero tal vez no ha habido el impulso suficiente desde el gobierno y de los recursos para acelerar transiciones y una diversificación mayor de actividades económicas basadas en la biodiversidad y con menos deterioro de los ecosistemas como los que actualmente estamos teniendo. Ok, tú mencionas algo muy importante y es el tema del cambio climático. Pues te cuento, Sandra, que nosotros desde la corporación, desde hace muchos años, venimos trabajando con los empresarios, con el sector privado, con Finalco, fomentando el tema, la medición de la huella de carbono, las estrategias de mitigación, el tema de compensación, trabajando con el tema de acción climática. Y de hecho nos acabamos de meter para acompañar a las organizaciones en el tema de economía circular. La pregunta es, desde el gobierno, ¿cómo visualizan la interacción del sector empresarial en todos esos desafíos que tenemos como países? Es decir, pues es claro que se necesita como actor importante el gobierno, pero a su vez también el sector privado tiene una gran contribución dentro de esos objetivos que tenemos ambientales. ¿Cómo visualizan el sector empresarial que se sume y que contribuya a esos objetivos que ustedes tienen desde el gobierno? Sin duda, el sector empresarial es fundamental para esto. El gobierno da directrices, pero la flexibilidad, el empuje, la posibilidad de hacerlo, las experiencias exitosas que ya están sucediendo la aportan ustedes. Esto es un reto de nación, eso es un reto entre todos, y el sector empresarial sin duda ha hecho unos ejercicios muy valiosos que tenemos que exaltar, que tenemos que seguir dando en esta comunicación horizontal para que la gente que aún tienen temores
miedos, incertidumbres, vean que es posible hacerlo. Los necesitamos liderando el proceso. Y efectivamente, como decía hace un rato, pues sabemos, el país ha hecho un avance muy importante en los temas de mitigación. Y eso lo tenemos que reconocer y eso tenemos que exaltarlo y seguir aumentando la ambición. Pero adicionalmente, tenemos que avanzar en esos otros negocios que sean mucho más desde una economía regenerativa. Esto quiere decir que no solamente nos queremos limitar con una carbono neutralidad, sino que además necesitamos aumentar la capacidad de la biodiversidad para fijar carbono, pero también para que nos siga dando contribuciones de la naturaleza a la crisis climática. Adaptación, o sea, este país en donde pues seguramente somos el país más diverso climáticamente del planeta. Somos un país tropical con una heterogeneidad de relieves, o sea, con 2 océanos. Esto crea que Colombia es un mosaico de climas. Entonces, los retos de la crisis climática en el país van a ser muchísimos. Y necesitamos que nuestros empresarios estén lo mejor adaptados posibles para los retos que van a suceder, en términos de logística, en términos de flujos de materiales, en términos de adaptación de condiciones de trabajo. Imagínate tú, piensa en nuestros agricultores y ganaderos en el centro del Cesar o de Sucre o de Córdoba, en donde las temperaturas van a aumentar de manera considerable y esto va a afectar el bienestar de los trabajadores. Necesitamos entre todos asumir que el clima va a cambiar y cómo nos vamos a adaptar. Entonces, por eso el papel de los empresarios, el papel de la gente que está poniendo el día a día ese impulso, pues es fundamental. Y ahí lo tenemos que hacer entre todos, pero reconociendo que tal vez el clima que queremos ya no va a existir más. Vamos a tener un clima que nos va a generar unos retos muy importantes y esto lo tenemos que hacer entre todos. Yo creo que ahí un poco yo siempre utilizo que digamos, la crisis climática es como un gran duelo. Entonces tenemos un duelo de perdimos la estabilidad climática y tenemos que enfrentarla. Pareciera que estamos pasando por un periodo de negación de la crisis climática, que es normal en los duelos, y tenemos que pasar rápidamente a un proceso de aceptación y de ajuste. Con ustedes lo tenemos que hacer, sin duda alguna. Y lo que este gobierno tiene que hacer es actualizar muchas cosas de la norma y poder generar incentivos y poder generar esas redes de conocimiento, de actualizaciones, de ejercicios que son viables. Damos empresas, que podamos hacer unas transiciones de empresas que tal vez van a ser mucho más vulnerables a unas empresas que puedan insertarse en los circuitos de economía circular para que podamos entre todos tener un ecosistema empresarial resiliente al clima, adaptado y de manera muy importante, sacándole lo mejor a la biodiversidad sin deteriorarla, ¿no? Y creando valor con nuestra biodiversidad. Tú mencionabas ahorita el tema de la normatividad y mencionaste también el tema de los incentivos. Desde la mirada que ustedes tienen como gobierno, ¿la gran apuesta es más a la autorregulación o a la normatividad? Tenemos que avanzar en los dos caminos. Yo, en este viceministerio en el que tengo el honor de liderar, pues he encontrado que tenemos norma muy valiosa. Colombia ha sido un país, digamos, muy juicioso en el desarrollo de normas. Sin embargo, muchas de las normas se han creado en tiempos de estabilidad climática. Una de las tareas que tengo es precisamente poder emprender esa exploración y análisis de la norma que necesitamos ajustar para tiempos climáticos. Eso será un ejercicio participativo, colectivo, pero es la mejor manera de dejar preparado al país para lo que se viene. Entonces, sin duda, hay cosas que ya se han ido ajustando, como te decía, yo creo que lo que se ha hecho en términos sectoriales, en temas, por ejemplo, de vehículos, en temas de emisiones, ahí hemos avanzado de manera muy importante, pero tenemos normas que tal vez son más coyunturales, que tal vez han sido más antiguas y que tenemos que revisar. Pero esto lo vamos a hacer de manera colectiva, conjunta, porque tenemos, como te decía, la responsabilidad de seguir preparando al país para las incertidumbres climáticas que vienen y nuestra responsabilidad de ser fundamentalmente un Estado que tenga esa responsabilidad de cuidar el capital natural, el capital financiero, el capital social ante lo que se viene y para eso pues, tal vez necesitemos hacer algunos ajustes normativos que nos ayuden a todos a transitar por esta incertidumbre.
Ok, no me queda supremamente claro. Interesante la participación, como tú la mencionas, del sector privado, de los gremios y de todos los diferentes actores en estos espacios, porque la verdad hay unas experiencias muy valiosas y creo que eso es lo que enriquece que obviamente avancemos en estos objetivos que tenemos como país. Hablemos un poquito, Sandra, de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cómo, digamos que Colombia, dentro del gobierno anterior, tenía una agenda importante con estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo visualizamos en este nuevo gobierno con esa agenda también? La sinergia con la agenda internacional, ahora ya con el tema de Escazú. ¿Cómo nos vamos a articular? ¿Vamos a continuar? ¿Qué es lo que va a suceder con este ODS y la agenda internacional? Mira, ODS va a seguir siendo la agenda principal de Naciones Unidas, a las cuales nosotros sin duda alguna vamos a seguir contribuyendo. Sin embargo, ODS a lo largo del desarrollo de ODS ha venido articulándose con otra agenda muy importante, que es la de límites planetarios. Entonces, y ya hay unas sinergias conceptuales y metodológicas para poder revisar, priorizar las metas de algunos de los ODS. Esto es un trabajo que se viene haciendo muy interesante y sobre esto es que también nosotros estamos construyendo. Justicia social y justicia ambiental fundamentalmente está, pero sabemos que de los 18 ODS, la mayoría, todos los ODS están soportados con unos sistemas biológicos funcionales. Sobre eso se generan y se pueden soportar los ODS sociales y sobre eso ya luego los institucionales. Son como jerarquías, los ODS tienen unas jerarquías. Entonces, es muy importante para nosotros, o sea, en esa priorización, esto, como te digo, es un ejercicio que ha estado en el marco de Naciones Unidas, muy interesante de enlazar las dos agendas para poder priorizar. Yo creo que ODS, aunque su gran meta es una acción climática, realmente es un panorama muy disperso. Esta posibilidad de enlazarlo precisamente con límites planetarios nos da prioridades, nos muestra procesos sinérgicos entre los ODS y eso es lo que estamos teniendo en cuenta ahorita para Plan de Desarrollo en las diferentes transformaciones, las 6 transformaciones del Plan de Desarrollo. Ok, te cuento que nosotros hemos venido haciendo un acompañamiento a los empresarios en los temas de objetivo de desarrollo sostenible. De hecho, tenemos datos cuantitativos frente a, digamos que a esos objetivos y a esos logros que han venido desarrollando los empresarios. Y es muy importante, Sandra, que dentro de que rescatemos y resaltemos la labor que está haciendo el sector empresarial y pongo a disposición pues nuestra corporación, tiene unos resultados muy importantes de lo que se viene haciendo, porque a veces los empresarios tienen diferentes acciones, pero te lo digo, por ejemplo, en las licitaciones, en el sector público, cuando se hacen los procesos de licitación, qué interesante sería tener en cuenta estas organizaciones que están haciendo una muy buena labor en los temas de sostenibilidad y especialmente en los temas ambientales. Entonces, es interesante que dentro de esa mirada que tú tienes, el sector empresarial que está trabajando en los temas de sostenibilidad, pues vea como aliado al gobierno y que muchos de ellos en los temas de contratación, que pues sabemos que el Estado es el mayor contratante, pueda preferir las organizaciones con una gran conciencia en los temas de sostenibilidad, especialmente el tema de la huella de carbono, de estrategias de mitigación, en los temas de compensación. Entonces, ya que tú estás recogiendo como todo, interesante que haya coherencia en los sistemas de contratación y que los sistemas de contratación del Estado tengan como obligación los temas de sostenibilidad y en especial los temas ambientales. ¿Por qué te lo cuento? ¿Por qué te lo cuento? Es porque a veces nos llegan organizaciones y nos dicen, mire, todo lo que yo estoy haciendo en temas de sostenibilidad y no lo tienen en cuenta, el Estado no está teniendo en cuenta pues todo esto que de autorregulación estoy haciendo como organización, que estoy invirtiendo en temas de sostenibilidad y no lo tenemos en cuenta. Entonces, que no solamente sea el tema de incentivos, sino de oportunidades para que ellos también puedan ver como gran respaldo al gobierno en sus acciones como empresarios.
Sí, yo te quiero contar, nosotros recibimos unas propuestas de poder incorporar los términos, varios indicadores de sostenibilidad para el proceso en Colombia Compra Eficiente. Tenemos un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Colombia Compra Eficiente. Yo tuve ya la oportunidad de sentarme con el nuevo director para que realmente podamos valorar y ser que esos criterios de sostenibilidad sean un elemento diferenciador y que genere puntos, porque de esa manera también podemos estimular esa transición y esa suma de todos a incorporarlos y que obviamente pues se puedan premiar a quienes están haciendo la tarea por adelantado. Así que eso está pasando para nosotros, es muy importante, para con el nuevo director de Colombia Compra Eficiente también. Esa fue, pues digamos, la semana pasada tuvimos una reunión el viernes. Entonces, en eso vamos y sin duda el Estado tiene que ser digamos, tiene que dar ejemplo y tenemos que comprar y contratar con los mejores que están haciendo la tarea. No, y las organizaciones del Estado también, o sea, son los primeros llamados a medir sus impactos ambientales, a tener sus estrategias de compensación, de mitigación, y créeme, Sandra, que se está haciendo una labor muy importante en el sector empresarial, desde todos los temas integrados de sostenibilidad. Te cuento que ahora, por ejemplo, tenemos muchas organizaciones ya involucradas en el tema de economía circular. Y algo muy importante es democratizar el concepto, o sea, que no solamente sean las grandes organizaciones que vienen trabajando en temas de cambio climático, economía circular, sino cómo involucrar a un tendero, a un pequeño empresario y cómo articularlo, o sea, bajar todos estos conceptos a la base de la pirámide, porque al final son los que mueven la economía. Entonces, interesante que exaltemos, reconozcamos a estas organizaciones que lo vienen haciendo de manera voluntaria y que suman a esos objetivos que tenemos como país, ¿cierto? Vamos a cambiar un poco el tema, ya hablamos un poco de cambio climático, hablemos un poco, y te lo menciono es porque lo he escuchado a los empresarios, el interés de conocer un poco más acerca del tema del hidrógeno, que sabemos que hay una ruta como país frente a este tema. Hay grandes oportunidades. De hecho, te invitamos a nuestro Congreso Nacional de Sostenibilidad, que lo vamos a hacer el 3 y el 4 acá en la ciudad de Bogotá, y vamos a tener una charla hablando especialmente de hidrógeno. ¿Cómo visualizas este desafío como país? ¿Cuál plan tienen ustedes trazado o van a trazar de acuerdo a esta gran magnitud y oportunidades que se tienen? Dame un segundo, estoy cambiando ya de computador y ya te respondo, ya estoy aquí. Dale, yo mientras tanto a todos los que nos están escuchando les agradecemos que todas esas inquietudes las vamos haciendo por el chat y aprovechemos toda esta visión que tiene la viceministra en todos los temas de normalización, políticas ambientales, y es supremamente importante para que ella también nos ayude a aclarar las inquietudes que tenemos como empresarios. Creo que ya hiciste la conexión, ¿cierto? Ah, te vemos súper bien. Ya estoy. Entonces, sí, este país, que es un país en donde el ingenio de la gente es tan maravilloso, en donde los ejercicios de investigación que hacen desde todos los sectores son tan valiosos, necesitamos fortalecerlos, y por eso nosotros sí esperamos y queremos y deseamos con todo el corazón que Ecopetrol se nos vuelva el gran referente de la diversificación de otras formas de energía. Ecopetrol y sus aliados. Entonces, el hidrógeno verde es una gran oportunidad. Aún tenemos unos retos importantes de escalabilidad, pero vamos, o sea, estamos construyendo. Es que estamos en un momento donde la humanidad está en el gran ensayo planetario de adaptación. Entonces, y si en algo nos caracterizamos los colombianos es en nuestra creatividad y en nuestro ingenio. ¿Dónde tenemos que fortalecer las cosas? En ese apoyo para la investigación y desarrollos tecnológicos, para que podamos ya en una cuestión de una década poder tener mucho más diversificada nuestra matriz energética. Entonces, ahí hay una apuesta fundamental, y es la experiencia, las capacidades de investigación y de producción de Ecopetrol, pues van a ir abriéndonos el camino para muchos y para otros nuevos que quieran entrar al país en esta diversificación de generación de energía.
Hidrógeno es uno, pero no nos podemos casar solamente con uno, ¿no? Este país tropical, en donde, bueno, ya hemos ido haciendo unos avances muy interesantes en energía fotovoltaica, necesitamos seguir mejorando y aprendiendo esas experiencias antiguas de la generación eólica, necesitamos explorar generación de energía mareomotriz, necesitamos crear comunidades energéticas, porque a veces pues tenemos un esquema de las grandes obras de generación eléctrica, pero en un país tropical, y eso es una cosa, yo vengo de la academia, yo a mis estudiantes siempre les digo que los países tropicales y la naturaleza en el trópico nos hace entender que no necesariamente tienen que ser grandes generadores de energía, sino que en la multiplicidad y diversidad a pequeña escala, pues se crea el gran valor de la acumulación de la energía y de la producción de energía, que al final es lo que es la biodiversidad, a diferencia de los países templados, en donde uno ve, por ejemplo, pues las grandes obras o eólicas o de otro tipo de energías, las nucleares, y también lo vemos con la naturaleza. Vemos unos bosques maravillosos, grandísimos en Rusia, en Canadá, pero son monoespecíficos. Y la naturaleza nos está diciendo cómo se almacena y cómo se distribuye la energía. Entonces, esa es o sea, tenemos que aprender de la naturaleza. La naturaleza es la gran sabia de generación y administración de la energía. En los países tropicales tal vez necesitamos es entender que tenemos que tener unas comunidades diversificadas de generación de energía. Eso obviamente nos implica unos retos de transmisión, de conectividad diferentes, pero es lo que necesitamos entender como un país tropical. Y fíjate que algunas de las fallas que nos han mantenido en esta situación en donde tenemos tantas inequidades de desarrollo, es que hemos pretendido implementar desarrollos que se han generado para países templados en un país tropical y desconocemos nuestra potencialidad. Entonces, somos un país netamente andino porque el resto del país no lo hemos podido lograr entender ni generar valor adicional de las tierras bajas, del bosque, de las zonas húmedas, porque no nos entra en la cabeza y porque los modelos que hemos incorporado fundamentalmente han sido de países que no tienen esas condiciones. Entonces, yo creo que ahí hay un ejercicio muy importante contando con el ingenio y la capacidad científica de innovación y tecnológica de este país para diversificar esa matriz que claramente necesita que inyectemos muchos más recursos para poder hacer esa transición. Ok, entendido. Acá tenemos una pregunta de Fabiola y nos pregunta qué plan tiene el Ministerio para la implementación de la Ley 2173 del 2021, siembra de árboles. De hecho, esa pregunta, y tuvimos una conversación con el anterior gobierno frente a la implementación, porque es una inquietud permanente del sector empresarial. Entonces, ¿cómo se tiene planeada la implementación y cómo se articulará con las autoridades ambientales locales? Ley 2173. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo les contamos que para nosotros, y como se los decía en el primer bloque de preguntas, pues el reto de este país y el reto para este gobierno es acelerar la restauración. Sembrar árboles es un elemento interesante, con un valor pedagógico muy lindo, pero es insuficiente para la tarea de la restauración. Entonces, estos puntos de la ley 2173 y la implementación tendremos que hacer un ajuste para que aporten realmente a los retos de restauración y que realmente podamos entre todos poder tener o sea, lo que significa esto, que tenga un impacto real en la generación de nueva capacidad de nuestro capital natural. Seguramente muchos de ustedes que han estado en procesos de siembras masivas, pues no sé, seguramente muchos están haciendo un ejercicio juicioso de monitoreo. Y en el ejercicio juicioso de monitoreo también se han dado cuenta que de 100 arbolitos, pues la tasa de mortalidad es alta y eso genera frustración, porque es un esfuerzo importante. Entonces necesitamos, yo creo que están muy bien los aprendizajes, pero necesitamos pasar a una siguiente etapa. Y es que estas responsabilidades de siembras pueden ir mucho más dirigidas a lugares particulares en procesos de restauración mucho más sofisticados, y eso es lo que tenemos que trabajar con las corporaciones. Y eso es lo que necesitamos ir integrando con algo que nosotros queremos activar, está creado en la ley, pero que el país no lo ha logrado desarrollar, que es el Servicio Nacional Forestal. La restauración no puede seguir siendo un tema de voluntariado.
porque la necesidad de restaurar es una prioridad del gobierno nacional, es una prioridad de seguridad del desarrollo económico. Entonces, esto tiene que tener una estrategia institucional y financiera para que realmente las aspiraciones sean las que todos tenemos. De nuevo, esto lo estamos revisando porque me parece muy duro que las expectativas, la esperanza, el trabajo de la gente, pues se vea frustrado porque los arbolitos no se mantienen. Entonces, claro, es que la dificultad es el mantenimiento. Claro, claro, entonces... Pero entonces mira que ahí es donde se da la incertidumbre con los sectores y con los empresarios, porque obviamente sale el tema de la ley, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo articulamos? O sea, realmente me parece interesante la revisión que ustedes están haciendo para que sí tenga el impacto adecuado, sí, y que realmente no obedezca simplemente a la hacienda, sino que realmente exista una trazabilidad importante de esos objetivos que se tengan, porque lo que te digo, pues a veces salen las normas, salen las leyes, salen todo, pero la bajada del mundo empresarial, hay sí. unas brechas enormes y genera incertidumbre, y genera temor, y genera más gastos o más inversiones. Entonces es muy importante esa pedagogía y que realmente se haga una revisión juiciosa y aterrizada también de la vinculación del sector empresarial. Yo me quedo comprometidísima con ustedes para que le podamos buscar la mejor salida a esta implementación de ese artículo, para que realmente le sume a las metas del país de restauración y que lo podamos hacer de la mejor manera, porque los necesitamos a las empresas, pero necesitamos que la responsabilidad no solamente quede en ustedes, sino que el proceso de restauración entre en un proceso mucho más virtuoso. Entonces quedamos con un compromiso, si le parece bien, viceministra, de sacar un nuevo espacio donde vamos a hablar solamente de este espacio que involucra fuertemente a los empresarios y poder aclarar esas inquietudes de la implementación y de cómo nos vamos a vincular como el sector empresarial. Cuenta con eso, lo hacemos. Sí, sobre todo porque acá nos lo dice Fabiola, la vigencia es enero del 2023, estamos encima ya del tema y hay mucha incertidumbre y es importante acompañar y generar pedagogía, y como bien lo menciono, valoramos mucho más la autorregulación, porque la autorregulación es un gran concepto y muy poderoso, y hoy las organizaciones lo vienen desarrollando. Vamos a cambiar un poquito, ya hicimos el tema de cambio climático, hablamos de toda la justicia social, ambiental que nos acabas de mencionar, el tema del hidrógeno. Hablemos un poco del objetivo o de los objetivos que tiene el país en temas de economía circular. Ahora lo mencionaste rápidamente. El tema de economía circular pues, fue un gran objetivo que tuvo el gobierno anterior. O sea, realmente fue una gran apuesta. Tengo entendido que como país, frente a la región, hemos avanzado frente al tema de economía circular. ¿Cómo visualizas tú, cómo se visualiza desde el Ministerio el tema de economía circular? ¿Cómo se visualiza la vinculación del sector empresarial? Y no estoy hablando sobre los grandes generadores, sino toda la población económica en el tema de economía circular. El tema de economía circular, sin duda, es una de las grandes apuestas de esperanza en el planeta. Y nosotros recibimos con muchísimo agrado que el gobierno pasado haya dejado instalado el tema y que le haya dado tanto énfasis y tanto interés. Sin duda, en las etapas de consolidación de esta estrategia, pues el gobierno pasado obviamente tuvo una prioridad con quienes tenían la posibilidad ya de iniciar en estas vinculaciones tan virtuosas, pero que no pasa para todo lado. A nosotros nos toca pasar de los pilotos a la diversificación. Y la diversificación efectivamente no solamente con los grandes, sino fíjate que nosotros en este enfoque de las deudas de la justicia social, pues nos planteamos con la señora ministra es cómo podemos llevar economía circular a los municipios 5 y 6. Municipios en donde no hay relleno sanitario, en donde no hay planta de tratamiento de agua, en donde la agricultura se ha dañado, y poder generar unos ejercicios más virtuosos a escalas muy pequeñas para poder, por un lado, generar empleos y por otro lado, generar enlaces y capacidades para poderse vincular a otros circuitos de economía circular más robustos. Entonces, en esta brecha, pues digamos, el foco, aquí hay un foco de
unos pioneros que están haciendo una tarea maravillosa que necesitamos que la sigan haciendo y sigan ejerciendo como ese liderazgo. Yo creo que aquí los grandes gremios, Penalco, Andi, o sea, necesitamos que sigan liderando este proceso, pero necesitamos como gobierno también llevarlo a unas escalas más intermedias y pequeñas para que este ejercicio tan virtuoso pues pueda tener también un efecto social importante, ¿no? Es una estrategia importante para toda esa población de jóvenes que no trabajan, que no estudian, necesitamos arrebatarles a estos jóvenes a la delincuencia, y eso va a implicar un trabajo muy importante de articulación con el SENA, con los gremios locales y regionales, para poder llevar la economía circular a otra escala. En el medio, sin duda, van a seguir pasando cosas con los medianos y grandes, pero ya esa semilla está sembrada, esa semilla ya está floreciendo. Entonces necesitamos que los que ya arrancaron con el proceso nos sigan apoyando para poder dar ejemplo, para poder mostrar que sí se puede. Ahí necesitamos de una manera muy importante que el Ministerio de Industria y Comercio se apropie de economía circular, como ya ha estado pasando. Afortunadamente en este gobierno pues tenemos unas muy buenas relaciones entre los ministerios y tenemos, digamos, gente convencida de estos temas. Entonces va a ser mucho más fácil ese tránsito. El Ministerio de Ambiente tiene una tarea muy importante de sembrar semillas, se han hecho, pero necesitamos que las otras carteras asuman el liderazgo, mientras nosotros bajamos a escalas regionales para poder ir sembrando esas semillas que tienen que ir en este proceso de consolidación de la estrategia de economía circular mucho más amplia. Fíjate que la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una reunión de un cierre de un proceso que nos estaba acompañando la cooperación coreana, un trabajo de simbiosis industrial fantástico, fantástico, qué maravilla poder tener ese insumo para poder trabajar en acuerdo, por ejemplo, con las zonas francas y los parques industriales, pero que logren conectar con esos municipios que están alrededor y que podamos tener, o sea, que se puedan estas raíces de la economía circular poder impactar entornos que son muy deprimidos, los de nuestras zonas francas, y que podamos tener ejercicios mucho más virtuosos allí, obviamente con un acompañamiento muy especial, porque esto, de nuevo, es un gran ensayo de la humanidad en este momento. No las sabemos todas, pero necesitamos con muchísima actitud y con muchísimo compromiso poder acompañar esto para que estas cosas tan maravillosas que sabemos que pueden generar procesos muy virtuosos a otras escalas, realmente le lleguen a la otra parte del país que tradicionalmente ha estado por fuera de los circuitos económicos, y es donde tenemos que ir cerrando brechas. Sí, de hecho, pues te cuento que desde Penalco, desde nuestra corporación Penalco Solidario, venimos sembrando esa semilla, como tú bien lo mencionas, sensibilizando a los empresarios en el tema de economía circular en todas sus diferentes etapas. De hecho, ahora en nuestro congreso vamos a reconocer los pioneros en economía circular que vienen trabajando con nosotros. Es un grupo de empresarios muy valioso porque hemos buscado generar esa conciencia, esa cultura, además romper paradigmas, porque el tema de economía circular pues se puede implementar en organizaciones de industria, de servicio, y que se entienda que va más allá del tema de los residuos. Entonces, desde nuestra corporación pues lo venimos haciendo, y qué rico pues que cuando empecemos a bajar a los empresarios tengamos en cuenta estas organizaciones que vienen haciendo esa cualificación, cuantificación, instalando el conocimiento, porque yo creo, viceministra, que el tema de la pedagogía es muy, muy importante. O sea, creo que todavía hay muchas brechas de desinformación, hay todavía muchos paradigmas en muchos temas de sostenibilidad, especialmente en los temas ambientales, y acercar al mundo empresarial con el gobierno, no necesariamente solo desde la normatividad, sino desde la experiencia, desde la pedagogía, desde lo que ustedes visualizan como objetivos, y que seamos un socio estratégico para esos resultados es supremamente valioso, pero a veces se siente que es solamente para la normatividad, y a veces esos diálogos se pierden, y ahí es donde empiezan unas brechas importantes, y bueno, la idea es entrar a sumar como organizaciones. Claro que sí, ahí, o sea, lo que te digo, para nosotros es muy valioso todo el ejercicio que ustedes han hecho y los necesitamos. Esto es una tarea del Estado con todos, y las experiencias de ustedes van a ser muy valiosas.
Sí, es súper valiosa, sobre todo que es multisectorial y pues obviamente cada sector tiene sus desafíos, tiene sus objetivos y obviamente eso sí te puedo decir que hay un interés de todos los empresarios en aprender, en contribuir, en sumar, porque como tú bien lo mencionas, el tema de cambio climático ya no es solamente ver los ositos polares, sino cómo afecta a mi negocio, cómo a un centro comercial el tema de cambio climático le afecta desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental. Entonces, aterrizar los conceptos pues será muy valioso para nosotros, ¿cierto? Ya tú nos has hecho un recorrido importante. Yo quisiera hacerte una pregunta y pues te lo digo es porque nosotros mapeamos en la región en los temas ambientales. Esto no es solamente Colombia solito, sino que realmente pues hay unas sinergias. ¿Cómo visualizas nuestro país? ¿Cómo encuentras a nuestro país frente a la región? Colombia es un país que siempre es un ejemplo. Nosotros, pues precisamente por esa característica de los colombianos, nosotros queremos ser pioneros, queremos ser innovadores, queremos abrir siempre la puerta, la nueva puerta. Y yo creo que hay un país que a pesar de todas las dificultades que tenemos, de los efectos de la guerra, de los efectos que la guerra han tenido en las brechas, seguimos siendo un país con esperanzas y un país que le apuesta y un país que se arriesga y un país que tiene un sector empresarial muy valioso y un país que tiene una academia que está ahí aportando a pesar de que a veces no es tan tenida en cuenta y una institucionalidad que a pesar de todo se ha mantenido, ¿no? Y ha habido coherencia en muchas cosas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una posibilidad muy importante. Hay cosas que sin duda hay que ir haciendo, como te comentaba, por ejemplo, lo normativo, ir haciendo ajustes, pero tenemos posibilidades que otros de los países de la región no tienen, a pesar de que tengamos cosas diferenciales que nos siguen atrapando con unos cuellos de botella difíciles. El tema de la guerra y el narcotráfico y las actividades, o sea, el dinero ilícito financiando la ilegalidad es nuestro gran cuello de botella para que podamos tener otro tipo de transformaciones. Ese mismo dinero de la ilegalidad que lamentablemente ha permeabilizado una parte de la institucionalidad también, sobre todo en territorios. Entonces, eso es una realidad que tenemos, que nos ancla y que a veces nos deja ahí atrapados sin poder despegar con todo lo que quisiéramos. Sabemos, por ejemplo, que sí tenemos cosas que revisar de otros países, ¿no? Digamos, tenemos ejemplos que aún a nosotros nos cuesta, porque también en medio de esa innovación tenemos sectores en los que somos muy tradicionalistas, ¿no? Somos muy clásicos. Y este es un momento de disrupción, este es un momento de ya no podemos seguir haciendo más de lo mismo ante las crisis que tenemos. Tenemos que aprender en otras cosas, pero en otros lados somos ejemplo. Yo creo que, o sea, tenemos esa diversidad. Yo creo que no es bueno que nos demos tanto palo como tradicionalmente nos damos, hablando coloquialmente. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que representamos en la comunidad internacional. Estos días, yo llevo 5 semanas ya, y en estas 5 semanas he tenido una inmersión profunda en las relaciones internacionales del país, en los temas ambientales, y realmente somos demostrar, somos ejemplo. Entonces yo creo que eso es muy valioso. A veces en Colombia, al interior del país no lo valoramos lo suficiente, y tenemos, como tú decías, tenemos que hacer esa pedagogía, tenemos que creernos y contarnos ese cuento, salir un poco de esa narrativa de la tragedia, para saber que en medio de la tragedia este es un país que sigue generando semillas de esperanza. No, y como lo mencionaba, el tema de los ejemplos empresariales es supremamente valioso. Ya vamos terminando nuestro espacio porque yo sé que tú tienes una agenda muy apretada, pero no quiero terminar este espacio sin que hablemos un momentico de Escazú. De hecho, hace poco tuvimos un conversatorio desde la corporación porque pues obviamente entenderás las inquietudes que se dieron alrededor de ese tema. Sé que lo más importante para definir es la implementación, y ahí es donde está el desafío y el reto que tiene el gobierno. ¿Cómo visualizas Escazú, la implementación, qué se habla al interior del gobierno de este importante tratado? Bueno, para este gobierno el acuerdo de Escazú es una prioridad. Es una prioridad que está muy ligada con la justicia social y con la justicia ambiental.
en el reconocimiento de que muchas de nuestras poblaciones más afectadas por conflictos socioambientales, pues digamos, han estado muy afectadas por la falta de acceso a la información, por la falta de seguridad para sus líderes sociales, por la falta de que la mesa esté un poquito mejor estabilizada. La mesa no ha estado inclinada tradicionalmente, pero es una cuestión en la que este país, pues digamos, este país andino, centralista, pues ha funcionado, ¿no? Nuestra tarea es ayudar a que la mesa se equilibre un poco y fundamentalmente desde este ministerio tenemos varias responsabilidades. La primera es que estamos ya trabajando en una estrategia para que la información de biodiversidad ambiental tenga la mejor posibilidad de que sea disponible para todas las personas. Lo segundo es tener un énfasis muy importante en esa identificación de los conflictos socioambientales para poder gestionar y ayudar a gestionar en la medida del reconocimiento de las deudas sociales y el acompañamiento para poderlas gestionar. Nosotros necesitamos gestionar de mejor manera los conflictos y no puede seguir siendo a punta de la vida de la gente que defiende los territorios. Esto es inconcebible, que seamos el primer país con asesinatos de líderes ambientales es una cosa que no puede seguir pasando en el segundo país más biodiverso del planeta. Entonces, ahí hay un tema y hay una estrategia desde el ministerio de poder acompañar mucho mejor con nuestros equipos de participación en regiones a los procesos de los conflictos ambientales con los líderes. Y por otro lado, pues yo creo que hay un tema muy importante que tiene que entrar ahorita después de que siga el proceso en el Congreso y es la pedagogía de lo que es y no es Escazú. Sé que los miedos pues son muchos sobre temas de soberanía, pero creo que las entidades que han estado trabajando por la pedagogía lo han dejado claro, el gobierno lo tiene que dejar claro. Escazú no afecta la autonomía del país, Escazú es un acuerdo en que nos ayuda a mejorar la implementación de la política pública existente, que también era uno de los argumentos, pero si ya hay norma que nos ayuda con esto, pues hay mucha norma que no hemos logrado implementar. Entonces, Escazú nos ayuda y nos da un empujón para implementar norma para poder hacer la tramitación asociada a los temas de participación y yo creo que no le deberíamos tener miedo a que la gente participe más y mejor informada. Eso es democracia. La democracia es deliberativa, la democracia debe ser informada y en este país en donde tradicionalmente pues hemos tenido grupos de población en el borde, en la orilla, como les mencionaba al comienzo, la población más pobre, en las zonas más biodiversas, pues más afectados y con menos capacidades de interacción, pues esa es la tarea que tenemos de cerrar brechas. Y este gobierno está completamente decidido en hacer la mejor implementación del Acuerdo de Escazú. Ok, importante, como te lo mencionaba, la participación del sector empresarial y que esos temores y que podamos bajar la información, porque si te soy sincera, hay mucha incertidumbre, pese a que se ha hecho pedagogía, no ha sido, creo que lo suficiente para poder dialogar con los empresarios frente a este tema. Entonces, pues una última pregunta que nos hacen acá y es, una organización me escribe, Ecoserv es una empresa comunal de la Junta de Acción Comunal de una región de Antioquia que es el Oriente, que tiene proyectos de economía circular. ¿Cómo desde el viceministerio pueden ayudar a estas organizaciones que vienen trabajando esos proyectos? Bueno, entonces tenemos dos vías. La primera es que por favor se inscriban ya, si no lo han hecho, porque seguramente ya lo han hecho, en la Oficina de Negocios Verdes de la Corporación. Y lo segundo es que desde el Viceministerio, desde la Dirección de Asuntos Sectoriales Ambientales y Urbanos, pues tenemos todo un inventario de las empresas que están en economía circular. Yo esperaría que si no lo han hecho, por favor, nos informen al correo electrónico de la dirección. Nos pueden dejar el correo electrónico de pronto por el chat. Sería interesante y nosotros también desde la corporación haremos la gestión de hacer la difusión y vincular a nuestras empresas pioneras con el sello empresa comprometida con la economía circular a lo que tú acabas de mencionar. Sería genial. Por favor, te voy a dejar el correo. Clarita, tú me ayudas a conseguirte el correo del DASO. Mientras tanto, te voy a dar el del viceministerio, el del despacho del viceministerio. Y desde ahí yo lo gestiono con la Dirección de Asuntos Sectoriales Urbanos.
Perfecto, entonces a todas aquellas organizaciones que tengan este tipo de proyectos, por favor. una alternativa y ya nos van a dejar la información en el chat. Y a nuestra corporación, pues también haremos la comunicación con todos nuestros empresarios que están trabajando el tema de economía circular. Fantástico, nos encantaría tenerlos muy claro en el radar. Seguramente ya los tenemos en el radar desde DASU, pero si hay esa posibilidad de ir actualizando nuestro directorio para ir creando estas sinergias y saber en territorio con quién podemos trabajar, pues será fantástico tener esa actualización de la información. Bueno, excelente, viceministra Sandra Patricia, te deseo muchos éxitos en tu labor, en tu contribución con todos estos temas ambientales en nuestro país, y desde nuestra corporación cuentas con todo el apoyo para llevar a estos empresarios al siguiente nivel en los temas de sostenibilidad. Entonces es muy importante que continuemos este trabajo de manera conjunta y pues quedan las puertas abiertas para que trabajemos de manera importante y articulados con esos desafíos que ustedes tienen como gobierno. Muchos gracias. Éxitos, y que esos sueños y esos objetivos que se vienen trazando, pues se den un cumplimiento de manera exitosa. Y los trabajaremos en conjunto, o sea, tenemos que hacerlo con ustedes, no podemos no hacerlo. Bueno, a todos muchas gracias y esperamos vernos en un nuevo espacio de Ideas y un Café. Y bueno, muchas gracias, Sandra Patricia, por tu amabilidad y por tu generosidad en compartirnos todos esos objetivos que tienen desde el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, un buen día para todos. Chao. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Adiós. Chao. Hasta luego y muchas gracias. Ya. Galletita, porque